bendiciones para todos y que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra. Y vamos a titularlo Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces vamos a mirar el Salmo 51, y en el Salmo 51 dice que fue escrito en la época en que David, o cuando vino el profeta Natán donde David, porque David dice, fue reprendido por haber cometido adulterio con Betsabé. Así lo dicen los teólogos en el Salmo 51. Y vamos a mirar el clamor de David. Por favor, la palabra clamor. Dice, ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia, borra mis rebeliones. Lávame todas mis culpas, lava todas mis culpas, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente mi pecado. Entonces David estaba consternado, una petición del alma, pero fíjese que esta petición es por limpieza. Lávame y perdón. Entonces David estaba muy interesado en que Dios le perdonara. ¿Pero por qué estaba tan interesado? Vamos a mirar nosotros en dónde sucedió ese episodio. Dice que en 2 de Samuel capítulo 11 dice que en el tiempo de la primavera, dice que en la época en que los reyes salían a la campaña militar, dice que David envió a Joab. Entonces David estaba en gloria, David estaba en tiempos muy buenos y era su deber o su trabajo ir a la guerra. Usted se preguntará ahí, ¿cierto? Pero bueno, él dice no, mandó a Joab, y Joab era un buen y leal servidor de David. Entonces, qué bueno tener equipos, ¿no? Y tener gente leal. Pero también dice que él no fue a la guerra, entonces dice que se quedó. Yo puedo decir que se relajó. Puedo decir, ¿o qué piensa usted? Si fuera un líder hoy en día, si fuera un pastor, si fuera una persona que está enseñada a la guerra, está enseñado a trabajar. Sí, hablamos de los reinos en este tiempo también, el reino de Dios, el reino, como dijo Jesús, el reino de las tinieblas, allá en Lucas 12. Dice, wow, eso, el reino pelearán, o sea, chocarán los reinos. Un reino hace una cosa, otro reino hace otra. Bueno, David estaba en el reino físico, tenía que ir a la guerra, pero bueno, no sabemos si por algo no fue o fue que se relajó demasiado, pero dice que una tarde David se levantó de la cama, o sea, una tarde, wow, estaba durmiendo la siesta, y paseaba por la azotea, o sea, tenía una casa, un palacio, estaba bien David. De su palacio, dice, del palacio, vio a una mujer que estaba bañándose, se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. Entonces vamos a mirar en las tentaciones también, o sea, los ojos, los hombres, por estudios, dice que todo miran y pueden entrar en tentación por los ojos. Entonces aquí pues el cuidado, bueno, decimos a Betsabé porque no puso una ducha, pero en ese tiempo no había ducha. Bueno, de pronto, no sé cómo era geográficamente la situación, pero él alcanzó a ver desde su azotea. Dice que David mandó a llamar a sus oficiales, o sea, wow. Ese David que estaba detrás de las ovejas, ahora estaba en gloria, ¿cierto? Pero ahora sí podía mandar a sus oficiales y les preguntó quién era la mujer. Uno de ellos respondió, es Betsabé. Dice que era hija de Elián, esposa de Urías el Hitita. O sea, nosotros le llamamos Urías el Eteo. Entonces, le dan la razón quién es, ¿no? Pero él no sé, no piensa en eso, y mira hasta dónde nosotros hacemos las cosas como muy inconsciente, pero no sabemos lo que estamos haciendo. Dice el verso 4, véalo, aclara acá, y dice, Betsabé recién acabada de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de la purificación, o sea, se estaba bañando y todo eso. Y de pues que eran los ritos, dice, era una clara indicación de que Betsabé no estaba embarazada. Entonces, si había acabado de hacer su rito de, wow, imagínense eso. Entonces no estaba embarazada. Entonces dice que cuando David envió mensajeros que la trajeran ante él, entonces él no, parecía como inconsciente, parecía como
Cuando ella llegó, él se acostó con ella y después de eso ella volvió a su casa y Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Wow, no sé cómo mandaban, no sé hasta dónde era el poder que tenía David para hacer estas cosas y hasta dónde ella era subalterna de él. Bueno, eso para pensar. Entonces David se pone a pensar, wow, ¿qué vamos a hacer? Y dice que envió este mensaje a Joab. Entonces envíame a Urías Heteos. Entonces empieza como la conciencia después de semejante placer. Hasta hubo un embarazo. Entonces él dice, vaya, llámeme a Urías Heteo rápido. Y vayan y lo envían. Y Urías era todo un hombre que sí estaba en la guerra. Urías sí sabía lo que estaba haciendo. Entonces le dice, los siervos informaron a David que Urías no se había ido a su casa. Entonces David dijo a Urías, tuviste un largo viaje. Entonces David dice, acuéstese con su esposa. Pero Urías dijo, no, porque yo estoy en la guerra y no me va a acostar nadie porque estoy en la guerra. Bueno, o sea, así como le dice, vamos a ayunar intensamente, pero entonces por tiempo de ayuno, en el Nuevo Testamento decían, van a estar, que no se van a tocar, por tiempo de ayuno sosegadamente en la oración. Entonces este señor estaba en la guerra y solo por ese tiempito, porque después para que Satanás no os tiente. Bueno, aquí hay sabiduría también para los casados. Y dice que le dijo que bebiera y hasta lo emborrachó, porque este señor Urías Heteo le salió muy íntegro, le salió una persona muy justa. Entonces David, uy, ¿qué voy a hacer? Entonces ¿sabe qué hizo David? Le mandó una carta con Urías Heteo al señor que dirigía la guerra y le dice así en la carta. En la carta David indicaba a Joab que pusiera a Urías al frente del combate donde la pelea fuera más dura y que lo dejara solo hasta que lo matara. Uy, ¿qué pasó con la mente de David, el íntegro, el que huyó de Saúl tantas veces, el íntegro, ¿cierto? Entonces Joab observó, bueno, la carta y lo puso y lo mataron, y mataron a Urías Heteo, porque también Joab era muy legal con David. David tenía gente muy legal, muy honesta, y David estaba haciendo lo contrario en ese momento sin darse cuenta o dándose cuenta. Vamos a mirar qué pasó. En el capítulo 12 dice, el Señor envió a Natán que le dijera a David, habían dos hombres, vamos a mirar eso. Entonces le hace una comparación entre un hombre rico y un hombre pobre. Y usted puede mirar el texto y dice, el rico tenía muchas ovejas y ganado, pero el pobre no tenía nada excepto una ovejita que había comprado y criado. La ovejita creció en su propia casa junto a él, sus hijos, y comía su comida, bebía de su vaso, dormía en su regazo, y ella era para el hombre pobre como su propia hija. Y sucedió entonces que un viajero llegó a visitar al hombre rico, y este quería ofrecerle de comer, pero como no quería matar a ninguna de sus ovejas y ninguna cosa de su ganado, ninguna ovejita de su ganado, entonces dice, tomó la ovejita del hombre pobre y la mandó a preparar para darle de comer a su huésped. Entonces, no sé qué pasó acá, pero es como Natán le habla a este rey David que tiene tanto poder en este momento, para decirle lo que el Espíritu Santo a través del profeta le manda a exhortar a David. Entonces, bueno, o a que caiga en cuenta qué está pasando, David. Entonces le dice así, había un hombre rico, tenía numerosas ovejas, pero no quiso tomar de sus ovejas. Entonces aquí podemos ver el egoísmo, podemos ver la avaricia. O sea, por ahí hay un dicho que la buena vida cansa, pero la mala vida mansa. No sé, tenía muy buena vida este señor, en este momento el rey David. Y dice que, y también se le salió la concupiscencia del deseo. Y esto me hace pensar a mí cuando dice que un viajero vino, y me hace pensar cuando Romanos dice que tenemos ese hombre viejo, esa vieja naturaleza, ¿no? No sé si esa vieja naturaleza a veces viene y quiere y la arrastramos, porque dice la Biblia que tenemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, o sea que el enemigo acecha, pero también nuestra carne es el medio, o sea, el enemigo no nos obliga, Dios tampoco. Pero nuestra carne, nosotros, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, porque David estaba en la concupiscencia.
Y en el Nuevo Testamento dice que el hombre natural, el hombre de nosotros, nos jala, pero nosotros, el deseo nos jala, pero no queremos las consecuencias. Cuando ya nosotros nos metemos en problemas, decimos, uy, ¿por qué lo hice? Eso fue mi carne, ¿cierto? Entonces no sé si este viajero era su hombre egoísta, su hombre de avaricia, y es que lo tenemos ahí, solo que el Espíritu de Dios nos ayuda a vencer. Entonces vamos a pensar en la concupiscencia y el deseo por dónde viene, ¿no? Estábamos pensando que él dejó de ir a la guerra, estaba muy relajado, y el que se crea firme, mire que no caiga, o sea, en los momentos en que mejor estaba. Y él le dice que hace un contraste contra Urías Eteo, que era pobre, tenía una sola oveja, la criaba como una corderita, la cuidaba, él la había comprado y se la compró desde pequeña y comía. Dice que la amaba como una hija y dormía en su seno, y aún estaban sus hijos ahí también. O sea, la única que tenía Urías Eteo. Entonces vamos a mirar qué dice ahí, que David como guerrero y David como hombre de Dios, cuando escucha esto, y también la sabiduría de Natán, si no, David le quita la cabeza a Natán si Natán lo acusa. Aquí podemos mirar cómo el Espíritu Santo obra en las vidas y obra en nuestras vidas. Y le dice ahí en el verso 5, David se enojó. Sí, le dice, es que mató la ovejita del señor pobre que tenía una sola ovejita, y se la mató y se la dio al viajero. Y entonces David se levanta como rey y se enardece, y dice el verso 5 de segunda de Samuel, capítulo 12, verso 5. Usted puede marcarlo ahí. Y dice, David se enojó tanto contra el hombre rico que le dijo a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo esto merece la muerte. Debe pagar 4 veces. Wow, 4 veces. Algunos manuscritos dicen que 7 veces, porque no Caín, ¿cuántas veces lo vamos a vengar? Y Dios ahí dijo que no le hicieran mal a Caín, o sea, pero hablaban de 7 veces, pero acá dice que 4 veces. Bueno, entonces aquí miramos retribución, la retribución, ¿no? La palabra retribución es muy parecida a justificación. O sea, allá en Romanos nos acordamos en el capítulo 3:21, cuando dice que el Señor dice, todos son pecados. Capítulo 1, los gentiles. Capítulo 2, los que juzgan y no lo viven, o que lo juzgan pero lo hacen también. Y el capítulo 3, donde dice que vienen los que son luminares como Israel, sí, los que saben la palabra pero no predican y no se vive. Entonces lo que yo quiero mirar acá es la conciencia de cada uno, cómo estamos nosotros cuando miramos alguna parte del sistema neurológico de la persona o del cerebro. Dice que nosotros más trabajamos por inconsciente que por consciente. Yo creo que David aquí estaba inconscientemente, hizo muchas cosas, y aquí el Espíritu Santo tiene que redarguirle. Dice que dijo ese señor rico que se muera. Y entonces Natán le dice en el verso 7, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, Señor Dios, el Señor Dios de Israel dice, te elegí. O sea, el Señor fue el que eligió a David de detrás de las ovejas, cuando no era rey. ¿Qué más le dice? Dice que le había dado, dice que te di las hijas de Israel. O sea, el gobierno que tenía Saúl se lo entregó a David, y en el gobierno de Saúl pues había de todo. Entonces había las reinas y todas esas cosas. Entonces le dijo David, es que yo te puse por gobernante. Mire, Saúl se murió hasta Jonathan, su amigo, y te di todo, ¿no? Entonces la antítesis de esto es, pedimos a Dios, nos da bendiciones y nos da victorias, pero ¿qué pasa con la bendición? ¿Qué pasa cuando ya estamos bien, no? Mire que David no había caído en cuenta. David hizo todo eso y él estaba ya en su cuento. Mató a Urías Eteo, hizo tantas cosas, pero también vamos a mirar que el Señor dice en este texto donde Natán, yo puedo compararlo donde el Señor dice, no entiendes la benignidad de Dios,
la paciencia de Dios y la longanimidad de Dios que te guían al arrepentimiento. Y lo hace con nosotros también. O sea, si nosotros nos arrepentimos es porque está el Señor. El Señor mandó a Natán a decirle, a redarguirle, a tocarle el punto. Entonces, podemos mirar ahí en 2 de Samuel. Dice que Dios le hace caer en cuenta eso a él. Le dice, ese hombre eres tú. Pero si nosotros miramos el verso 16 de este mismo pasaje, de 2 de Samuel capítulo 12, verso 16. Bueno, dice, David rogó a Dios por el niño. El verso 15 dice, después de esto Natán regresó a su casa. El Señor hizo que el niño que David había tenido con la esposa de Urías enfermara de gravedad. O sea, en este lapso de tiempo que pasó, dice que se murió Urías Eteo. Entonces le dijo David a Betsabé, cásate conmigo, y se casó con él. Y entonces quedaba un embarazo dentro del matrimonio de David y de Urías Eteo. Y todo estaba en silencio y todo estaba bien. Pero el niño enfermó. David cae en cuenta que él se había robado la mujer de Urías Eteo, que había matado a Urías Eteo por la longanimidad, benignidad y bondad y paciencia de Dios y del Espíritu Santo, lo hace caer en cuenta. Entonces yo aquí es donde pienso que David dice en el 16, David rogó a Dios por el niño. Entonces le dicen, el niño está enfermo. Entonces él como que empieza a caer en cuenta de todo y dice, David rogó a Dios por el niño y se negaba a comer o a beber y se fue a su casa y por las noches se quedaba allí tirado. O sea, ya no buscaba ni a Betsabé, se quedaba allí tirado. Y dice en el suelo, y los ancianos líderes de la familia de David iban a verlo y trataban de levantarlo, pero él se negaba a levantarse y a comer. Verso 18, y cuando el niño murió, al 7º día, o sea que duró 7 días orando, ayunando, y miren cómo estamos lejos nosotros de comprender a Dios en este párrafo, ¿cierto? Él estaba ahí orando y ayunando. Señor, ¿por qué me vas a quitar a mi hijo? Que tuve con Betsabé. Bueno, el verso 18, cuando el niño murió, entonces le dicen, y dicen que dudaban de que él se pudiera hacer hasta daño, porque había estado 7 días y ahora que el niño murió, ¿qué iba a hacer? Pero no, mira, verso 19, pero al ver David que sus siervos murmuraban, comprendió que el niño había muerto. Pero en el verso 22 dice, y David le respondió, cuando el niño estaba vivo, ayuné y lloré, porque pensé, quién sabe, tal vez el Señor se compadezca de mí y deje vivir el niño, pero ahora el niño murió. Entonces David estaba pensando, ayunó, y cuántas veces nosotros ayunamos por algo, oramos y decimos, ¿por qué me duele? Ahora, David no tenía que ir a buscar esa concepción de ese niño, pero ahora lo tenía, y ahora oraba y buscaba a Dios. 7 días, 7 noches, bueno, alguna vez oramos y ayunamos en la iglesia, y él entiende que ya se había muerto, entonces ¿para qué ayunaba más? Y comprendió. Entonces no sé si esto es cuando el Espíritu Santo dice que el corazón de David era como el corazón de Dios, y él decide, pues si se llevó el niño, pues si me va a disciplinar por eso, bueno, yo no sé qué entendería David, pero se paró y dijo, bueno, él ya se murió, él no va a volver a la tierra de los vivos físicamente, pero yo sí podré ir a la tierra, a la parte espiritual, y ver al hijo que se había muerto, que tuvo con Betsabé, que lo convirtió en una persona sin integridad, que mató a Urías Eteo, que hizo todas estas cosas. Y nos preguntamos si nosotros, no sé, si nosotros también hemos hecho cosas donde no comprendemos la gravedad de la situación y no comprendemos a Dios. Entonces yo creo que ahora vamos comprendiendo más el Salmo 51. Entonces, ¿en qué tiempo fue? Y David desarrolla un corazón de petición. Ten compasión de mí, Dios mío. Cuando él comprende eso,
acepta, yo creo que la muerte del hijo. Pero él le dice, ten compasión de mí, Dios mío, conforme a tu fiel amor, conforme a tu gran misericordia. Borra mi rebelión, Él lava todas mis culpas, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, siempre tengo presente el pecado. Entonces, no sé cuándo hemos hecho esa oración nosotros, cuándo hemos comprendido que hemos hecho mal. Y el verso 3 dice, pequé contra ti, solo contra ti, delante de ti hice lo malo. Por eso tu sentencia es justa. Entonces vamos a hablar de lo justo y vamos a hablar porque, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo creo que David aquí comprendió que iba a haber un justo juicio y yo aquí me imagino a Urías Eteo. Pues dice la Biblia que en Lucas 19:16 dice que, bueno, en el pasaje del rico y Lázaro dice que ausentes del cuerpo nosotros comprendemos las cosas espirituales. Entonces no sé si el día del juicio Urías Eteo le dice a Dios, oye, pero yo fui legal con David. Sí, mira lo que dice aquí. Dice, por eso es justa, por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. Entonces en la otra versión dice, Dios, perdóname, lávame, reconozco mi maldad porque yo sé que he pecado, mi pecado está delante de ti. Y hay una partecita que dice, para que seas tenido por justo en el juicio. En la Reina Valera dice así. Entonces, si Dios es justo, entonces yo me imagino a Urías Eteo el día del juicio diciéndole a Dios, pero yo fui honesto con David, yo no tenía sino la ovejita. Y todos esos argumentos de una persona justa contra David, pues Urías Eteo, en este caso que está aquí, ¿no? Pero podremos ver muchos casos. ¿Sí? No sé cuántas cosas hemos hecho incoherentemente. Y dice, pero a mí lo que me llama la atención es que es para que seas tenido por justo en tu juicio. Y eso me lleva a mí a 2 Corintios, que hemos estado mirando el Nuevo Testamento. Y como Pablo decía, no, es que yo no estoy predicando un evangelio de hagan lo que quieran con la vida y que usted cuando se muera se va para el cielo. Y es cuando empieza a aclarar esto Pablo y que a veces nos acusan a los cristianos de eso aún fuera de nuestro territorio. Dicen, es que esa persona salió de la cárcel, mató a fulano y allá dice que se va a ir para el cielo. Entonces aquí lo que tenemos que mirar es la conciencia y el justo juicio de Dios y que estas cosas del perdón vienen porque esto va a repercutir en el juicio. Perdónenme si redundo aquí esto, pero va a haber un justo juicio. ¿Y quién es el juez? Pues Dios. El de Urías Eteo y el de David. Y Dios amaba a David y Dios amaba a Urías Eteo. Y ahí es donde nosotros decimos, ¿no? El dilema de Dios nos ama, pero es juez. Entonces yo quiero que miremos 2 Corintios 5, el verso del 5 dice, 1, sabemos que Dios nos tiene preparado o está preparando un templo construido en el cielo, para cuando nuestra carpa en este mundo sea destruida, esa casa durará para siempre, porque nos ha sido construida en manos de Dios. Entonces, ¿quién se va a ir para el cielo? Entonces, cuando pase esta parte física, vamos a enfrentarnos a Dios. Pero yo quiero mirar el 4:16. Por eso dice, no nos damos por vencidos. Es cierto que nuestro cuerpo se envejece y se debilita, pero, cuando lleguemos al cielo, estamos viejos, algún día hay que sentar cabeza, hay mucha gente enferma. Dice, nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conduce, nos conduce a nosotros. Nos interesa que se puede ver, sino lo que no se puede ver, porque lo que se puede ver solo dura por un tiempo, en cambio lo que no se puede ver dura para siempre. Entonces estaba Urías Eteo diciéndole a David quizás que iba a tener un justo juicio de Dios. Él no había caído en cuenta. Entonces aquí es para pensar estas cosas en 2 Corintios, ¿cierto? También dice el 8 de 2 Corintios, esa parte
y el verso 11 dice: sabemos lo que significa el temor al Señor y por eso queremos convencerlos a todos de que acepten la verdad. Dios nos conoce tal como somos y espero que ustedes en su corazón también nos conozcan tal como somos. En la otra parte dice: Dios conoce nuestra conciencia. O sea, está Pablo hablando de la conciencia y tenemos que mirar por qué hace todo este proceso este señor David. ¿Por qué Dios tiene que mandar a Natán? El verso 5, 10 dice: porque todos debemos presentarnos ante Cristo para que nos juzgue y cada uno recibirá el pago por todo lo bueno o lo malo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo. No sé si Dios había podido ya tapar eso. Ya Betsabé se había casado con David. Chévere, o más bien genial, perdóneme la palabra, tener un hijo de ese nuevo matrimonio. O sea, parecía que todo había pasado como justo delante de Dios. Pero dice un texto bíblico también, en Apocalipsis capítulo 20, verso 21, dice: después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en los cielos y la tierra desaparecieron, y vi enfrente del trono a los muertos grandes y pequeños. El libro de la vida estaba abierto junto con otros libros y los muertos fueron juzgados por sus obras, las cuales estaban escritas en los libros. El mar y la muerte y el Hades dejaron salir a los muertos que habían en ellos y todos fueron juzgados, ojo la palabra juzgados, por las obras. Luego la muerte y el Hades fueron arrojados al fuego, que es la segunda muerte, acuérdese de eso. Y la primera muerte, entonces física, pero la segunda muerte, ojalá nunca vayamos a la segunda muerte, que es la separación total con lo bueno, con Dios que es bueno. Imagínense una conciencia toda cargada, una pesadilla, un dolor, una tristeza. Dice: el que no tenía su nombre escrito en el libro de la vida era arrojado al lago. Pero dice que fueron juzgados por todo lo que hicieron en vida. Entonces no sé si Dios tenía que aclararle por el amor a David todo lo que David había hecho. Había matado a Urías Eteo, pero en la vida normal, pues todos ya lo habían aceptado. Pues sí, David se casó con Betsabé, que podemos juzgar nosotros. Y entonces, pero Dios sí sabía que David iba a ir a un justo juicio, y David lo reconoce en el Salmo 51 y le dice: perdóname, lávame, límpiame, sí, yo he pecado, a toda hora vivo pecando, mi pecado me concibió mi madre. Entonces, ¿cómo es que comprendemos que el Espíritu Santo dice: no ignores la benignidad, la longanimidad, la paciencia del Espíritu de Dios que nos guía al arrepentimiento? ¿Cierto? Y entonces en el 2:16 de Romanos dice: todo esto sucederá el día que Dios juzgue todos los secretos de la gente, conforme dice la buena noticia de salvación. O sea, está hablando de los creyentes, de la iglesia, del segundo juez que se levanta cuando en Romanos 3:21, cuando ya Dios dijo: voy a acabar con la tierra, con la humanidad. Pero se levanta el segundo juez, que es Cristo, ahí, y nos, en la retribución de la maldad de los seres humanos, está Jesús. Y él sigue diciendo: pero un día, dice, todos los secretos de la gente serán juzgados conforme la buena noticia de salvación, o sea, el evangelio. Y anuncio, dice, que les anuncio que Dios va a juzgar a la gente por medio de Jesucristo. Y dice el 15: demuestran en su mente que está escrito, que está bien y lo que está mal. Así como dice la ley, o sea, que la gente que no tiene ley va a ser juzgada por su corazón, por su conciencia. Entonces, aquí es donde podemos pensar que, wow, este señor Esteban, cuando lo apedrearon, dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Podemos estar pensando en todo lo que vale la limpieza que viene de Dios. Pero también yo puedo comprender en Mateo 18:18, que dice, ahí está diciendo
que a veces lo confundimos, pero es la importancia de nosotros como seres humanos, confesar nuestros pecados y perdonarnos en la tierra. Le dice, les digo la verdad, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Mateo 18:18, o sea, la necesidad de pedir perdón y de perdonar antes de que lleguemos al justo juicio de Dios. ¿Usted se imagina si David le hubiera podido pedir perdón a Urías Eteo? No sé, solo hasta el día del juicio, bueno, no lo sé. Pero dice ahí, si ustedes juzgan a alguien aquí en la tierra, Dios lo juzgará en el cielo. Y a quien perdonen aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Y el 16:18, también, que lo vemos mucho en la iglesia, dice, también te digo que tú eres Pedro, y construiré mi iglesia sobre esta roca. Bueno, está hablando de la palabra, la iglesia. Pero mira lo que le dice a la iglesia. 19. Te daré las llaves del reino de Dios, y si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios juzgará en el cielo, y a quien perdones, aquí en la tierra, Dios también lo perdonará en el cielo. Entonces esto me hace pensar a mí en el justo juicio de Dios, y cuando nos presentemos todos, y según nuestra conciencia, porque hay otros textos que dicen la conciencia mía, la conciencia del otro, ahí mismo donde estábamos en 2 Corintios, está hablando de la conciencia y dice, y la conciencia de ustedes. Entonces, lo que yo quiero es pensar, porque el Salmo 51 fue tan de clamor, porque está diciendo, lávame, ¿sí? Hay una petición, el niño no muera, 7 días de ayuno y de vigilia, porque dice que en las noches se quedaba ahí. Pero acá otra oración, otro tipo de oración, de clamor por perdón. Entonces, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros como líderes, nosotros cuando comprendemos estas cosas, decimos, llamamos a la gente, un testigo, 2 testigos, pero el Señor dice, no podrías perdonarlo, es que el día del juicio va a ser terrible y lo tienes atado en la tierra. Bueno, que el Espíritu Santo, yo sé que el Espíritu Santo les dará más palabra que la que pudimos decir, pero está escrita, y que el Espíritu Santo a usted también le muestre eso. Y entonces ahí vamos a terminar el Salmo 51 y dice, yo nací culpable, y es solo de, sí, tú tienes toda la razón, Dios. Mi madre me concibió en como un pecado. Verso 6, tú amas la verdad acerca de lo que se oculta, y quieres que yo sea sabio en lo íntimo. Wow. 7. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Hazme sentir felicidad y alegría, hazme sentir el gozo de la salvación. O sea, sí, aunque se murió el niño, aunque estas cosas, pero perdóname, Señor. Hazme sentir felicidad y alegría, que se alegren los huesos que has quebrantado. O sea, estaba mal David. Y ya tenía Betsabé, ya se había casado, ya había nacido Salomón quizás. Aparta tu vista de mis pecados, borra toda mi maldad. Mire, solo perdóname. 10. Dios, crea en mí un corazón limpio y una vez más quiero ser fiel a mi espíritu. Ay, Dios, crea un espíritu noble, un espíritu nuevo dentro de mí. Y dice, entonces les enseñaré a los rebeldes su camino, y los pecadores se convertirán a ti. Cuando no estamos untados de algo, no podemos enseñar la verdad, pero tampoco se edifica. Dios mío, Dios Salvador, merezco la muerte, pero no me castigues, y gritaré de alegría que eres justo. O sea, perdóname la retribución, Cristo nos justificó. Y dice ahí, a ti no te complacen las ofrendas, ni los sacrificios, o sea, todos esos ayunos, los 7 días, bueno, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Dice, y tú no despreciarás al corazón humilde y arrepentido. Entonces aceptará los sacrificios apropiados, las ofrendas y los sacrificios que deben quemarse completamente, y entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. Y dice, y entonces será edificación. Bueno, aquí para meditar en esta palabra, vamos a orar que Dios nos guíe al arrepentimiento. Habrá cosas que no sabemos, pero se han envejecido los huesos. Hay cosas que no saben, hay cosas que no han sido edificadas. Entonces por eso vamos a estar orando. Entonces vamos a prepararnos para orar.